Villahermosa, Tabasco, 1963. Un niño nace con los ojos puestos en algo más grande que cualquier patio de su barrio, algo que trasciende la rutina de su ciudad natal. Ese niño era Adán Augusto López Hernández, destinado a una vida donde el poder y la política no serían solo caminos, sino herramientas para moldear su mundo. Desde temprano, su ambición fue evidente. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o héroes de película, Adán Augusto soñaba con cargos, con influencias, con decidir sobre vidas que ni siquiera conocía. La carrera por el poder no es un juego para todos, es un terreno donde la paciencia se convierte en arma y la estrategia en segunda naturaleza. Adán Augusto entendió esto desde joven. Su elección de estudiar Derecho no fue casualidad. No fue por pasión ni por vocación, fue un paso calculado, una inversión en conocimiento que le abriría puertas que pocos podrían imaginar. Cada materia, cada examen, cada argumento legal que aprendía era un ladrillo más en la construcción de su ambición. Su mirada estaba puesta en la cima y no en la mera práctica profesional. Cuando se acercó a la política estatal, Adán Augusto ya había comprendido las reglas, conexiones, lealtades y oportunidades. Su relación con Andrés Manuel López Obrador marcó un punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Ser cercano al presidente le permitió escalar rápidamente, alcanzando posiciones que pocos alcanzan en toda una carrera. En 2018, se convirtió en secretario de Gobernación, el segundo cargo más importante del país, y con ello, su vida se transformó de aspirante a jugador estratégico en el tablero político nacional. Pero el poder siempre tiene un precio y la política mexicana no perdona errores ni debilidades. La ambición de Adán Augusto se convirtió en un imán, atraía apoyos, pero también miradas que vigilaban cada movimiento. Detrás de los discursos, de los actos protocolarios y de las fotos en ceremonias oficiales, se tejían redes invisibles que conectaban intereses, favores, según algunas versiones, irregularidades. Los caminos del poder, muchas veces, no son rectos, están llenos de curvas peligrosas y de decisiones que pueden cambiarlo todo. A medida que escalaba, la percepción pública de Adán Augusto se tornaba ambivalente. Para algunos, era un político eficiente y cercano, para otros, un estratega implacable, capaz de usar las herramientas del Estado para sus propios fines. Su ascenso parecía imparable, como un río que fluye sin obstáculos, pero debajo de esa superficie tranquila, corrientes invisibles empezaban a formarse. Fueron esas corrientes las que eventualmente marcarían la diferencia entre el poder absoluto y la caída abrupta. El inicio de la historia de Adán Augusto no es solo la historia de un político. Es la historia de ambición, estrategia y de cómo los caminos hacia el poder en México pueden ser tan peligrosos como lucrativos. Cada decisión, cada relación, cada movimiento en la política nacional se convertiría en un capítulo que definiría no solo su destino, sino también la percepción de justicia y corrupción en un país entero. El poder de Adán Augusto López Hernández no solo lo llevó a los pasillos dorados del Palacio Nacional, también lo colocó en la mira de quienes observan cada movimiento político en México. Con un cargo de tal magnitud, los ojos de la sociedad, de la prensa y de aquellos que alguna vez fueron olvidados, comienzan a escrutar cada decisión. Y fue en ese escrutinio donde empezaron a emerger las sombras, patrones de corrupción que, según documentos y denuncias, marcarían su caída. El video narra cómo miles de hectáreas de tierra fueron expropiadas a familias campesinas. Tierras que habían pertenecido a generaciones, ahora reclamadas por el Estado bajo el pretexto de proyectos de desarrollo que nunca se concretaron. Casas, cultivos y sueños enteros quedaron en el aire, mientras los nombres de esas familias se registraban en hojas que nadie leería. Para muchos, estas acciones no eran simples errores administrativos,
eran símbolos de una maquinaria política que priorizaba el beneficio propio sobre la justicia social. Pero el conflicto no se limitaba a la tierra. Surgieron esquemas más complejos, empresas fantasma, entidades sin empleados, sin oficinas reales, pero con contratos millonarios en infraestructura pública. Cada contrato, según las denuncias, era un canal por el cual recursos del Estado fluían hacia manos desconocidas. La lógica era clara: dinero del pueblo que desaparecía en estructuras legales, dejando tras de sí un rastro difícil de seguir. Las acusaciones apuntan a que estas empresas no solo enriquecieron a políticos y empresarios, sino que también tenían conexiones con el crimen organizado en Tabasco y Chiapas. El lavado de dinero, según las investigaciones mencionadas, se convirtió en la frontera donde la política y la ilegalidad se entrelazaban. El narrador del video enfatiza que este tipo de estructuras no son un accidente ni un malentendido, requieren coordinación, inteligencia y, sobre todo, poder para operar sin ser detectadas por años. Cada contrato otorgado, cada terreno expropiado, cada documento firmado, era un movimiento calculado, parte de un tablero mayor que solo unos pocos entendían completamente. Y mientras Adán Augusto ascendía en la política, esas redes invisibles lo rodeaban como un halo oscuro que pronto dejaría de ser solo rumor. El deseo de controlar y mantener la influencia se transformó en un juego peligroso, donde la línea entre el poder legítimo y la ilegalidad se desdibujaba. Las familias afectadas, los campesinos desplazados y los empresarios estafados comenzaron a organizarse. Cada denuncia, cada documento acumulado, era una pequeña chispa que algún día podría encender un fuego imposible de apagar. Para Adán Augusto, lo que parecía un reino sólido y seguro empezaba a mostrar grietas. El conflicto estaba en marcha. Por un lado, un político con influencia nacional, protegido por aliados poderosos; por otro, ciudadanos que exigían justicia, respaldados por pruebas, testigos y un clamor que resonaba más allá de los límites de Tabasco. La tensión crecía, invisible pero palpable, como un reloj de cuenta regresiva listo para sonar. Y en medio de esta tormenta, los caminos de la justicia y la ambición comenzaban a cruzarse de manera irreversible. La historia de la corrupción de Adán Augusto no es solo la historia de contratos y tierras. Es la historia de cómo el poder puede corromper, cómo la ambición puede cegar y cómo los fantasmas del pasado, acumulados en documentos y testimonios, pueden volverse implacables. Cada acción, cada decisión tomada en los años de su ascenso, sería la base de un conflicto que cambiaría su vida para siempre. La ambición y el poder de Adán Augusto López Hernández parecían intocables. Pero incluso los imperios más sólidos tienen grietas, y esas grietas empezaron a mostrarse cuando la gente que había sido desplazada, estafada o ignorada decidió levantar la voz. 200 familias de Tabasco y Chiapas, afectadas por la expropiación de tierras y los contratos fraudulentos, unieron sus fuerzas. No era solo un acto de coraje, era un acto de justicia, respaldado por 5.000 páginas de evidencia cuidadosamente reunidas. Cada documento, cada foto, cada testimonio era una flecha dirigida al corazón del poder. El video describe cómo esta denuncia masiva fue presentada ante la Fiscalía General de la República. Lo que parecía un acto administrativo se convirtió en un terremoto político. La denuncia resonó no solo en México, sino también en círculos internacionales que empezaron a observar la situación con atención. Para Adán Augusto, que había caminado tantos años en la cima del poder, la noticia debió sentirse como un golpe silencioso pero devastador. El tablero político que creía controlar comenzaba a moverse en direcciones que él no podía prever. Al día siguiente de la presentación de la denuncia, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Adán Augusto. Los cargos eran graves: desvío de recursos, fraude, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos.
Cada palabra de la acusación era un recordatorio de que nadie, por poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. Su arresto no fue un acto casual, sino el resultado de años de investigación y acumulación de pruebas, de ciudadanos que no aceptaron quedarse en silencio ante la injusticia. El video detalla cómo agentes federales se presentaron en la residencia de Polanco de Adán Augusto. No hubo negociaciones ni advertencias, la operación fue ejecutada con precisión quirúrgica. La imagen de un político que una vez ocupó uno de los cargos más altos del país, siendo llevado esposado, generó impacto inmediato. La noticia corrió como pólvora. El hombre que había sido el segundo en la jerarquía del país ahora estaba tras las rejas. La negación de la fianza fue otro golpe que consolidó su caída. No hubo atajos legales ni favores que pudieran revertir la decisión judicial. El destino de Adán Augusto estaba sellado. Sería trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, un lugar donde los corruptos, según cuentan, no encuentran compasión ni respeto. En ese espacio, cada político que llega con antecedentes de abuso o corrupción se convierte en presa de una jerarquía interna donde nadie olvida los agravios cometidos fuera de los muros de la prisión. El conflicto ya no era solo político ni legal, era personal. Cada decisión tomada durante sus años de poder empezaba a tener consecuencias tangibles. La caída de Adán Augusto era un recordatorio de que el poder puede ser efímero y que la justicia, aunque tardía, puede llegar de maneras inesperadas. Para las familias que lo denunciaron, este arresto era la victoria de la perseverancia, de la unión frente a un sistema que durante décadas parecía intocable. El resultado inmediato era claro: un político de alto rango enfrentando las consecuencias de sus actos, y un país observando cómo la ambición y la corrupción pueden colapsar ante la presión de quienes buscan justicia. Pero esta historia estaba lejos de terminar. El traslado al altiplano marcaría un nuevo capítulo de tensión, humillación y enfrentamientos invisibles, donde el poder y la reputación ya no tendrían valor. El traslado de Adán Augusto López Hernández al penal de máxima seguridad del Altiplano no fue solo un cambio de ubicación, fue un descenso abrupto a un mundo donde la jerarquía del poder se mide de manera distinta, donde los títulos y cargos políticos no valen nada y donde la fama no protege. La celda que le fue asignada medía apenas 2 por 2 metros, un espacio tan reducido que cualquier movimiento se siente como un lujo, y donde la soledad y la vigilancia constante se combinan para quebrar incluso a los hombres más fuertes. El video describe cómo el primer contacto con esta realidad fue humillante. No existieron ceremonias ni trato especial. A los ojos de los guardias y de los reclusos, Adán Augusto era uno más, y no uno cualquiera. Era un político acusado de corrupción, desvío de recursos y abuso de poder, un hombre que había decidido sobre la vida de miles desde su despacho y que ahora estaba al nivel más bajo dentro de la jerarquía interna del penal. Cada mirada, cada gesto de los reclusos y del personal penitenciario recordaba que la política no tenía cabida dentro de esos muros. Dentro del altiplano, la estructura de poder es clara y despiadada. Los internos se organizan en redes donde el respeto se gana con actos concretos, donde las influencias externas no sirven para nada. Según el narrador, los políticos corruptos son considerados de lo más bajo, y la humillación que enfrentan no es casual, es un recordatorio constante de que el abuso de poder tiene un precio. Para Adán Augusto, esto significaba adaptarse rápidamente o convertirse en blanco de burlas y amenazas. Cada día se convertía en un ejercicio de supervivencia, donde incluso el silencio podía ser interpretado como debilidad. Lo más inquietante, según se describe, era que muchos de los reclusos que lo vigilaban y hostigaban provenían de las regiones que él había afectado durante su gestión. Campesinos desplazados, empresarios estafados y personas que sentían el peso de sus decisiones ahora observaban desde la prisión. La tensión era constante, invisible pero latente, una amenaza silenciosa que se percibe en cada sombra del corredor,
en cada intercambio de miradas. La sensación de vulnerabilidad que experimentaba Adán Augusto no era solo física, sino también psicológica. El cambio en su vida fue radical. De ocupar un despacho con acceso a información confidencial, influencia política y un poder casi absoluto, pasó a un espacio minúsculo donde cada minuto estaba controlado y cada acción observada. La prisión lo obligó a confrontar sus errores, a vivir de manera inmediata las consecuencias de decisiones que antes parecían lejanas. La vida que conocía, los privilegios que disfrutaba, desaparecieron. El resultado de esta etapa no era solo castigo, sino aprendizaje forzado. Cada día en la celda del altiplano le recordaba que el poder sin responsabilidad es efímero, que las acciones tienen repercusiones y que, incluso en el más alto nivel político, nadie está por encima de la ley o de quienes buscan justicia. Para quienes lo observaban desde fuera, su caída y el trato que recibía eran un símbolo, un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, puede imponerse y que la ambición desmedida tiene un costo que incluso los más influyentes deben pagar. El altiplano es un mundo donde cada minuto se convierte en prueba, donde la jerarquía es tan estricta que la influencia política fuera de los muros carece de valor. Para Adán Augusto López Hernández, la vida tras las rejas era una lucha constante. No solo debía adaptarse a las reglas invisibles del penal, sino también enfrentarse al resentimiento acumulado de quienes habían sufrido a manos de su poder. La tensión era tangible, como un aire pesado que se respira en cada celda y pasillo. Muchos de los reclusos que lo rodeaban provenían de los lugares que él había afectado, campesinos que habían perdido sus tierras, empresarios que vieron desaparecer sus recursos y familias que sentían el peso de su ambición. Cada mirada dirigida hacia él estaba cargada de juicio, de hostilidad silenciosa, y cada gesto podía ser interpretado como desafío. La vida de lujo y control que había conocido se desmoronaba, y la percepción de seguridad que lo había acompañado durante décadas se convertía en una ilusión quebrada. Dentro de la prisión, las normas no se escriben en leyes, sino en códigos no oficiales: respeto ganado, deudas pagadas y reputación sostenida con actos concretos. Para un político, acostumbrado a decretos y protocolos, adaptarse a esta realidad era un reto brutal. Cada interacción con otros reclusos requería cautela, cada palabra debía ser medida. Un error podía significar humillación, aislamiento o incluso violencia física. El conflicto, en este contexto, no era solo externo, sino también interno, un enfrentamiento consigo mismo, con la necesidad de aceptar la realidad y sobrevivir mientras su orgullo era puesto a prueba. El cambio que empezó a surgir en Adán Augusto no fue inmediato, pero fue profundo. La prisión obliga a confrontar la vulnerabilidad de manera cruda, y lo que antes era poder absoluto se transformó en aprendizaje silencioso. Comenzó a entender que la influencia sin responsabilidad deja cicatrices profundas, no solo en la sociedad sino también en la propia historia de quienes la ejercen. Cada noche en su celda de 2 por 2 metros era un recordatorio de que la ambición, cuando se ejerce sin límites, puede volverse contra quien la posee. El conflicto no solo era personal. La historia de Adán Augusto empezó a convertirse en un símbolo para muchos mexicanos, un recordatorio de cómo la corrupción puede tocar vidas, pero también de que la justicia puede manifestarse, aunque de manera tardía. La tensión social que generaba su encarcelamiento reflejaba un país donde la impunidad parecía habitual, pero donde la presión colectiva y las evidencias concretas podían finalmente alterar el destino de los poderosos. Su caída dejó en evidencia que la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, puede ser implacable y ejemplarizante. El resultado de esta etapa en su vida es ambiguo. Por un lado, humillación, pérdida y vulnerabilidad extrema. Por otro, una lección inevitable sobre los límites del poder y la importancia de la justicia. La historia de Adán Augusto en el altiplano no solo es la de un político encarcelado,
sino la de un hombre obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos en un entorno donde las jerarquías externas carecen de relevancia y donde la supervivencia depende de entender que cada acción pasada tiene repercusiones inmediatas. El altiplano no es un lugar donde la política externa tenga peso. Allí, los nombres de presidentes y secretarios carecen de valor. Lo que importa son las acciones pasadas, los enemigos creados y la reputación que uno carga en su historia. Para Adán Augusto López Hernández, ingresar a este mundo fue como aterrizar en un universo paralelo, uno donde la influencia que había ejercido durante años en Tabasco y en el país entero ya no le servía de escudo. Su entorno había cambiado radicalmente, de despachos con poder absoluto a pasillos donde cada paso debía ser calculado, cada palabra medida. El video describe la jerarquía interna del penal, un ecosistema silencioso pero letal. Los políticos corruptos, según el narrador, se encuentran en la base más baja. No importa cuán alto haya sido su cargo, ni los favores que alguna vez recibió, ni los contratos que firmó. En ese mundo, la justicia de los internos es inmediata y brutal. Las miradas de quienes habían sido víctimas de su poder se cruzaban con él constantemente, recordándole que el respeto se gana de otra manera. Allí, un político que alguna vez tuvo el control total sobre vidas y tierras se convirtió en objeto de desdén y vigilancia constante. Los reclusos no olvidan, y mucho menos perdonan. Cada acción de Adán Augusto fuera de los muros del altiplano había dejado cicatrices profundas en las comunidades afectadas. Campesinos despojados, empresarios estafados y familias enteras que habían visto desaparecer sus recursos estaban representados, simbólicamente, por quienes ahora compartían espacio con él. La presión psicológica era constante. La sensación de vulnerabilidad era una presencia diaria que acompañaba cada comida, cada caminata por los pasillos y cada minuto dentro de su celda diminuta. El conflicto se intensificaba. Adán Augusto debía aprender rápidamente las reglas no escritas del altiplano, cómo evitar enfrentamientos, cómo mantenerse invisible sin parecer débil y cómo sobrevivir en un entorno donde cada gesto podía desencadenar consecuencias graves. Lo que fuera que había aprendido en los años de política, ahora debía reinterpretarse para sobrevivir. La astucia política debía transformarse en estrategia de supervivencia, y la ambición en cautela. Cada día era un desafío que lo obligaba a confrontar la fragilidad de su poder anterior. El cambio que se produjo en él comenzó a ser evidente. La prisión, con sus reglas estrictas y jerarquías despiadadas, lo obligó a reconocer que la influencia sin ética ni responsabilidad es efímera. Cada amenaza, cada mirada cargada de resentimiento, cada gesto de burla o agresión, era un recordatorio de que sus acciones pasadas no solo habían afectado su reputación, sino que habían dejado una huella tangible en la sociedad. El aprendizaje era crudo, pero inevitable. El resultado de esta etapa en la historia de Adán Augusto es doble. Por un lado, una humillación profunda y constante. Por otro, la demostración de que incluso los más poderosos pueden ser confrontados por aquellos que alguna vez fueron ignorados. La historia del político encarcelado en el altiplano se transformó en un espejo para México, un país donde la corrupción puede ser persistente, pero donde la justicia, tarde o temprano, puede imponer consecuencias que cambian el destino de los poderosos y sirven como advertencia para quienes confían en la impunidad. El arresto de Adán Augusto López Hernández no pasó desapercibido. En un país donde la impunidad parecía ser la norma, la noticia de que uno de los políticos más influyentes de México había sido capturado causó un efecto inmediato y profundo. Las redes sociales estallaron, los medios replicaron la información y la opinión pública se polarizó. Para muchos, su caída era la confirmación de que la justicia, aunque tardía, podía imponerse. Para otros, una evidencia de la fragilidad de los sistemas de poder. El video describe cómo la historia de Adán Augusto se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias
y que incluso aquellos que parecen intocables pueden enfrentar la ley. La narrativa se enfocaba en la acumulación de denuncias, en las 5.000 páginas de evidencia reunidas por familias afectadas, y en cómo la denuncia colectiva tuvo la fuerza de derribar a alguien que había alcanzado la cima política. Cada detalle amplificaba la sensación de que esta no era solo una historia de corrupción, sino un ejemplo del poder del pueblo frente a la autoridad. Los medios de comunicación nacionales e internacionales comenzaron a cubrir su caso con intensidad. La figura del político encarcelado se transformó en noticia de primera plana, entrevistas y análisis sobre su influencia y los delitos que se le imputaban. La atención mediática no solo amplificaba su caída, sino que también servía como advertencia para otros funcionarios. Los ojos de la sociedad y de la justicia estaban más atentos que nunca. Cada transmisión, cada artículo, cada comentario en redes añadía presión y reforzaba la narrativa de que la corrupción tiene un costo ineludible. El conflicto interno de Adán Augusto se trasladaba ahora al ámbito social. Las familias que lo denunciaron, los campesinos despojados, los empresarios afectados, se convirtieron en protagonistas invisibles de la historia. Su lucha colectiva había marcado un precedente, y su voz resonaba más allá de la denuncia inicial, recordando a todos que la justicia no depende solo de leyes, sino de la determinación de quienes buscan que se cumpla. Este doble juego, el impacto mediático y la presión social, revelaba un cambio en la percepción del poder. Ya no bastaba con ocupar un cargo alto, era necesario responder por cada acción tomada. El cambio era palpable. Adán Augusto pasó de ser un político influyente a un ejemplo de las consecuencias de la corrupción. Su encarcelamiento se convirtió en un espejo que reflejaba la frustración de México con los abusos del poder. La narrativa del video enfatizaba que la sociedad observaba y esperaba que se hiciera justicia, no solo para castigarlo, sino también para reparar, aunque parcialmente, los daños cometidos. El resultado era simbólico y real: la caída de un hombre poderoso que parecía intocable, el triunfo de la denuncia ciudadana, y un mensaje claro para todos los actores políticos: la justicia, aunque lenta, puede alcanzar incluso a los más altos, y el pueblo, cuando se organiza y presenta evidencia concreta, puede cambiar el destino de los poderosos. Esta historia no era solo de Adán Augusto, sino de México, de un país que busca equilibrio entre poder y responsabilidad, y que observa con atención cómo se definen los límites de la impunidad. El altiplano no solo castiga el cuerpo, sino también la mente. Para Adán Augusto López Hernández, la transición de la vida de poder absoluto a la celda de 2 por 2 metros significó un choque brutal con la realidad. Los pasillos del penal están llenos de silencios que pesan, de miradas que juzgan y de la constante sensación de vigilancia. Cada sonido, cada gesto, cada sombra que cruza frente a la reja es un recordatorio de que no hay escape, de que su influencia pasada no protege, y que la vulnerabilidad se ha convertido en su compañera constante. El video narra cómo esta vulnerabilidad se transforma en una fuerza introspectiva. Adán Augusto, acostumbrado a manejar situaciones con control absoluto, ahora enfrenta algo que no puede negociar: su propia historia. Cada decisión que tomó en su carrera política, cada contrato asignado, cada tierra expropiada, cada favor o injusticia cometida, se convierte en una cadena invisible que pesa sobre sus hombros. La reflexión es inevitable. Cuando se alcanza la cima del poder, cada movimiento tiene un eco que puede resonar décadas después. El conflicto emocional es profundo. La prisión obliga a confrontar no solo la pérdida del estatus y la libertad, sino también la percepción de uno mismo. Adán Augusto, que durante años fue un estratega, un político con influencia nacional, se encuentra en un espacio donde su conocimiento legal y sus contactos no valen nada. La impotencia se convierte en compañera diaria, y la sensación de control absoluto que alguna vez tuvo se desvanece. Cada interacción con otros reclusos requiere cautela extrema. Un error puede ser peligroso,
y cada gesto es observado y analizado. Esta vigilancia constante genera un estrés mental que pocos pueden comprender desde fuera. El cambio psicológico es inevitable. La prisión transforma la ambición en introspección, la influencia en prudencia y la arrogancia en aprendizaje forzado. El hombre que solía dictar políticas y decisiones ahora depende de reglas invisibles y códigos internos del penal. Los días se suceden con rutina estricta, donde la supervivencia se vuelve más importante que el poder. Cada noche, mientras las luces parpadean y los ruidos del altiplano llenan la celda, Adán Augusto enfrenta una conversación silenciosa consigo mismo. ¿Qué falló? ¿Qué pudo haber hecho diferente? ¿Y qué significa todo esto para su legado? El video enfatiza cómo este periodo de vulnerabilidad también expone la fragilidad del poder cuando se ejerce sin responsabilidad. La prisión no discrimina por cargo ni por nombre, solo reconoce acciones y consecuencias. Adán Augusto se convierte en un ejemplo viviente de que la ambición desmedida, cuando no se equilibra con ética y respeto por los demás, puede transformarse en prisión emocional, psicológica y física. La reflexión es dura. La caída no es solo legal, sino también moral, social y personal. La percepción externa se entrelaza con la interna. La sociedad observa su caída, y su historia se convierte en un espejo de la frustración colectiva. Para muchos, es una lección de justicia. Aunque la impunidad pueda prevalecer temporalmente, la presión ciudadana y las pruebas acumuladas pueden doblegar incluso a los más poderosos. Cada paso que Adán Augusto da dentro de la celda, cada silencio, cada mirada, es testimonio de que el poder tiene límites y que las acciones, buenas o malas, eventualmente encuentran su reflejo en la realidad. El resultado de esta etapa es doble. Por un lado, una caída profunda que muestra vulnerabilidad, miedo y reflexión. Por otro, un aprendizaje que, aunque impuesto, revela la importancia de la responsabilidad y de cómo las decisiones políticas afectan no solo a quien las toma, sino también a cientos de vidas. La historia de Adán Augusto en esta fase es la de un hombre obligado a confrontar sus errores, a aceptar la fragilidad de su poder y a comprender que la justicia, aunque tardía, puede ser inevitable y transformadora. El altiplano no es solo un penal, es un espejo que refleja la ambición, la corrupción y la vulnerabilidad humana. Y mientras Adán Augusto enfrenta sus días en este entorno, cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción se entrelazan en un aprendizaje forzado que cambiará no solo su destino, sino la manera en que se recordará su historia. La prisión lo obliga a mirar dentro de sí mismo, a reconocer la magnitud de sus actos y a comprender que el poder, cuando se ejerce sin ética, puede volverse un enemigo implacable.